¿Puedes contarnos acerca de esto? Plantas de interior que muchos desconocemos de este tema. Las plantas de interior son plantas que están acostumbradas a vivir en un tenor lumínico menor que las plantas que van a pleno sol. Son plantas que están adaptadas, digamos, a vivir en un ambiente donde la intensidad lumínica, la luz del sol, digamos, entra de forma difusa. Esa sería, digamos, la característica principal. Nosotros, basándonos en eso, podemos hacer una interpolación a las plantas para poner en el interior de una casa. Por ejemplo, podemos poner en un living, en una cocina, en un estar, en un hall de acceso. Todo va a depender, por supuesto, la orientación que tenga, la intensidad lumínica que reciba. Es muy importante observar esto, porque de esto va a depender el éxito, el arreglo de macetas que hagamos o el tipo de planta que podamos elegir. Nosotros acá tenemos un muestrario de plantas, digamos, que están adaptadas a esos tenores lumínicos, por ejemplo. Tenemos Dieffenbachia con sus distintas variedades. Estas son muy fáciles de cultivar. Van en un lugar donde no reciban el sol directo, o una galería, por ejemplo, en un hall de acceso, la cocina, el living, pero siempre un lugar bien iluminado. También es importante que sea ventilado, o sea que en cierta hora del día corra aire, circule aire. Y después, lógicamente, tener en cuenta el tipo de sustrato en el cual la planta está, o sea, el tipo de suelo, y además el riego frecuente. Estas plantas necesitan aproximadamente 2 veces por semana un riego abundante. También es importante que con un atomizador o un pulverizador se le aplique agua por encima para mantener la planta hidratada, ¿no? Eso es una tarea fácil, sencilla y fácil de realizar, digamos, durante el día, ¿no? Hoy el estilo de vida que impone la vida moderna, digamos, hace que vamos reduciéndonos de espacio y viviendo en un espacio cada vez más reducido. Entonces tenemos que ingeniárnosla para ver cómo hacemos para llevar un poco de naturaleza a esos rincones donde nos toca vivir. Bueno, siempre hay la posibilidad de tener una planta en un interior, por más pequeño que el espacio sea y por poca que sea la iluminación que reciba, hay alguna alternativa, digamos. Por ejemplo, tenemos plantas de muy fácil cultivo, son por ejemplo las aralias. Las aralias, estas pertenecen a la familia de las aráceas, que son esas plantas que tienen una hoja como una palma, como una mano, digamos, son muy fáciles de cultivar. Requieren muy pocos cuidados, únicamente agua y cada tanto alguna fertilización. Acá viene la reina de los interiores, el Spathiphyllum. El Spathiphyllum, o la calita blanca como la gente la conoce, es una planta que está muy bien adaptada para vivir en lugares umbríos, o sea, en lugares donde la luminosidad es poca, ¿no es cierto? Lo que sí es importante destacar es que esta planta necesita una fertilización acorde para expresarse, o sea, para florecer después. Si esa fertilización es pobre, eso se manifiesta después en la floración, o sea, el crecimiento estará bien, pero no florece. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta que hace falta potasio, algún fertilizante hay que agregarle. Esto lo podemos hacer cada 15-20 días, una aplicación por riego, y hay fertilizantes específicos para esto, ¿no? Después tenés esta otra que es muy común, es una Rhapis, que es una palmera bastante fácil de cultivar también y de mantener en un interior, y es una planta muy dura para el interior. Como dijimos al principio, necesita un riego abundante, por lo menos 2 veces por semana, y colocarla en un lugar que reciba muy buena iluminación. Puede ir a un lugar que reciba algo de sol también, porque es una planta que ya puede, una palmera, por lo tanto puede estar un poquito más al sol, en un balcón que no sea ventoso, porque el viento la martiriza mucho y eso hace que las hojas crezcan deformes, digamos. Pero a veces tenemos balcón que miran al sur, por ejemplo, que son lugares ideales para mantener plantas en los balcones. Bueno, esta sería ideal para ese lugar, ¿no? Después tenés otro tipo de palmera, como por ejemplo esta que se llama palmito, que también es una planta ideal para mantener, digamos, en lugares así, una galería, por ejemplo, o en un interior, ¿no? También podés tenerla en un balcón, pero que mire al sur, o sea que pueda recibir algo de sol a la mañana, pero nada más. Ingeniero, tenemos acá una vedette por las flores, el color también para ponerla en el interior. En el interior. Esta por excelencia es el Anthurium, al igual que Spathiphyllum, que esta tiene una característica principal que es la flor con esta como acorazonada. Puede vivir en un balcón, en una galería muy iluminada. Y las señoras la conocen bien a esta porque es una planta de las de antes, digamos, muy fácil de cultivar también. Y ahora la tenés en una gran variedad de tamaños de flor, de alturas inclusive.
se multiplica por división, o sea, una vez cada 2-3 años ya tiene hijos, con lo cual podés ir abriéndola y multiplicándola. Esa sería una alternativa de división, digamos. Y el Anturium lo tenés en distintos colores, puede ser el rojo después tenés en lacre, tenés en rosado y en blancos también han salido, ¿no? ¿Qué tamaño puede alcanzar esta planta? Bueno, esta variedad son los mini, son los petizos, pero después tenés algunos que son un poquito más altos y tenés los gigantes que son hojas enormes con flores muy grandes que inclusive se utilizan como flor de corte también para los arreglos florales, ¿no? Bueno, y continuando el recorrido de lo que nos han preparado, podemos ver un croto. Esta es una planta que nosotros la adoptamos, digamos, como planta de interior. En realidad no es una planta propiamente dicha para interior, porque para ponerla en un interior tendría que ser un interior muy iluminado, ya que reciba sol, o sea, un ventanal donde toda la mañana reciba algo de sol. Si ese es el lugar, entonces sí podemos tener un crotón adentro. Tener siempre presente que la intensidad de los amarillos de los colores tiene que ver con la luminosidad. Tiene que ser un lugar bien iluminado. Si no, ¿qué es lo que pasa? La planta empieza a perder el amarillo se vuelve verde. Pierde el color intenso ese. Por lo tanto, eso nos está indicando que el lugar que quiere es un lugar con más iluminación, ¿no? Y tenemos aquí, hablando del verde, una planta vistosa. Una planta muy vistosa, muy elegante, muy linda y muy fácil de cultivar y tener en un interior, que es el Spathiphyllus sensación, el grande. Este Spathiphyllum es una planta muy linda, tiene mucha salida acá, sobre todo por las características de la hoja, o sea, es muy vistosa, muy decorativa, fácil de cultivar también como todos los otros Spathiphyllum y cada tanto te da la bráctea blanca. Es muy lenta la floración, pero sí da la floración. Y te puedo decir de esta que hay que tener muy en claro que todas las plantas que tienen hojas muy intensas, el verde es muy intenso, son las plantas que van en un interior, digamos. O sea que esta ya podemos inferir que es una planta que va a andar bien en un interior. Ingeniero, continuando el recorrido por el vivero, acá podemos ver una nueva planta. Sí, acá tenemos ya las plantas de interior, pero con mayor altura, ¿no es cierto? Con mayor porte. Estas irían muy bien. Estas son arecas, por ejemplo, que es la planta característica de los living, las que vemos en las revistas, donde está atrás del sillón. Es esta planta la que comúnmente se coloca y es una planta muy requerida por las características de las hojas, por la sutileza que tiene y por la elegancia que tiene. Es una planta muy ornamental, digamos. Puede ser usada en un living, en una galería o inclusive plantada en el suelo, pero en un lugar donde no reciba el sol directo. Tiene que tener a lo sumo un sol de mañana, porque si no las hojas se escaldan, se queman. Y así llegamos al final de este nuevo programa de Yerba Buena de hoy, no sin antes agradecerle a César Aparicio que me peinó. Él se encuentra en su nueva dirección en Santiago 1986. Muchas gracias también a Fanny Alfaro por el make-up que me maquilló con productos Baguette. Y muchísimas gracias a todos ustedes por encontrarse del otro lado de la pantalla. No se olviden que nuestra próxima cita es el jueves que viene, a las 23 horas por Canal 12 de CCC. Chao.